Te dejaron ir pensando que te estaban haciendo un favor, que te quedarías sentado en silencio, dando vueltas a tus pensamientos, con un ojo puesto en sus historias y la otra en tu teléfono por si acaso volvían. Pero aquí viene el giro inesperado, amigos míos. Te dejaron ir, pero nunca pensaron que tú también los dejarías ir. Antes de profundizar, hacedme un favor. Si alguna vez habéis sentido este cambio en vuestra alma, si alguna vez os habéis quedado con la duda y habéis encontrado la paz en el proceso, dadle al botón de me gusta y suscribíos, porque lo que estamos construyendo aquí no es solo contenido, es una hermandad de crecimiento, una tribu de los inquebrantables. Así que seguid conmigo. Hola, amigos, imaginad esto por un segundo. Sois un árbol en medio de una tormenta. Las ramas vuelan, el viento aúlla, el cielo se vuelve negro. La gente va y viene como las estaciones. Algunos se quedan cuando sale el sol, pero cuando llegan las nubes, se van. Esperan que caigas, que te rompas, que te pierdas, pero en cambio tú echas raíces más profundas. Ese eres tú. De eso se trata. Pensaban que esperarías, que perseguirías, tal vez incluso esperaban que te desmoronaras un poco para alimentar su ego, para validar su elección. Pero en lugar de desmoronarte, te sumergiste en ti mismo. No gritaste, no suplicaste, simplemente te quedaste en silencio, y eso los sacudió más que cualquier palabra. Esta es la mentira que te vendieron. Si se van, se supone que debes esperar, ¿verdad? Eso no es lealtad, es un encarcelamiento emocional, es estar rehén de los recuerdos mientras ellos son libres. Esa es la ilusión, amigo mío, y es hora de romper ese hechizo. Verás, nos han enseñado que irse significa que no te importaba lo suficiente. Pero yo estoy aquí para darle la vuelta al guión. Marcharse cuando duele, cuando te confunde, cuando todo tu ser quiere aferrarse, no es debilidad, es ser un guerrero. La fuerza, el respeto por uno mismo revestido de silencio, eso es el estoicismo en la vida real. Y escucha esto. Epicteto dijo una vez, la libertad es el único objetivo digno en la vida. Se consigue ignorando las cosas que están fuera de nuestro control. Escucha bien. La libertad no está en arreglarlas, en perseguirlas, en convencerlas de que se queden. Está en dejar ir lo que ya se está escapando. Ellos tomaron su decisión, ¿y adivina qué? Tú también. No necesitabas anunciar tu salida, simplemente te fuiste. Emocional, mental y espiritualmente, no dejaste migas de pan, dejaste paz. Les diste exactamente lo que nunca esperaban. Tu ausencia, no porque estés amargado, sino porque finalmente mejoraste. Y no me malinterpretes. No es fácil. No es glamuroso. Dejar ir es como arrancar las raíces de tu propia alma. Pero una vez que lo haces, una vez que el polvo se asienta, hay una quietud, una claridad, un poder inexplicable que te llena el pecho. Y te das cuenta de que no solo han perdido a alguien que los quería, han perdido a alguien que habría ido a la guerra por ellos, pero ahora vas a la guerra por ti mismo. Amigos míos, este es el momento, el punto de inflexión, el capítulo en el que el dolor se convierte en poder, el silencio se convierte en fuerza y tu presencia se convierte en un privilegio, no en una promesa. Así que si estás conmigo, si has sentido el cambio, si has dejado ir sin amargura y te has mantenido erguido gracias a ello, escribe esto en los comentarios ahora mismo. Yo elijo la paz. Eso es todo. Solo esas 3 palabras. Que sea vuestro recordatorio, vuestra bandera, vuestra energía. Y no os olvidéis de darle al botón de me gusta. Suscribíos y seguid conmigo, porque esto no ha hecho más que empezar. No luchaste por un lugar del que ya te estaban echando. Nunca supliques un asiento en una mesa en la que constantemente te piden que demuestres tu valía. No lo dirán en voz alta, pero esperaban que lucharas por ello, por ellos, por la conexión, por la ilusión que te dieron con señales contradictorias,
con el silencio, con una energía fría envuelta en una calidez falsa, y en algún lugar dentro de ellos esperaban a ver si seguías suplicando por quedarte. Pero no lo hiciste. Y eso es lo que lo cambió todo. Imagina entrar en una habitación donde la luz se atenúa lentamente cada vez que hablas, donde las paredes se acercan un poco más cada vez que intentas expresar tu verdad, y las personas que están en esa habitación actúan como si lo estuvieras imaginando. Te dicen que eres demasiado sensible o que estás pensando demasiado, y sin embargo, lo sientes. Sabes que el aire no es el mismo. Algo dentro de ti se encoge para quedarse. Eso no es amor, es una lenta erosión. Y tú no eres un hombre hecho para erosionarse. Estás hecho para expandirte. Así que cuando te dejaron ir, o cuando empezaron a alejarse sin decir nada, lo sentiste en tus huesos. Y aquí viene lo que nunca se esperan. En lugar de llamar más fuerte a la puerta que se cerraba, dejaste de llamar por completo. No luchaste por un lugar que ya rechazaba tu presencia. Pero seamos sinceros, amigos míos, esa decisión no es fácil. Hay un momento de miedo que te atrapa como un viento frío en la espalda. Las preguntas comienzan a dar vueltas. ¿Y si me rindo demasiado pronto? ¿Y si vuelven y yo no estoy allí? ¿Y si realmente me querían pero no sabían cómo demostrarlo? Eso es el miedo hablando. Es el eco de todas las viejas heridas, susurrando que no mereces la certeza, que debes conformarte con la confusión disfrazada de amor. Pero déjame decirte algo. El amor verdadero no se esconde detrás de malles. No te castiga con la distancia. No te hace sentir que tenés que hacer una audición todos los días, solo para seguir siendo relevante. Eso no es amor, es cautiverio emocional. Y la mentira es que si te vas, perderás algo precioso. Pero lo que realmente estás haciendo es salvar algo aún más valioso, tu santidad. Verás, la mayoría de las personas se quedan más tiempo del que deberían, porque confunden luchar por alguien con luchar por el amor. Pero el estoicismo nos enseña algo radicalmente diferente. Marco Aurelio dijo, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. No puedes controlar cómo se sienten los demás. No puedes controlar si se quedan, si cambian o si finalmente reconocen lo que tenían. Pero puedes controlar tu respuesta y alejarte de lo que te agota. Eso es poder. Aún así, lo entiendo. Querías que funcionara. Querías ser suficiente para que se quedaran. Pero si alguien necesita perderte para ver finalmente tu valor, ¿alguna vez se vio realmente tu valor? Esa es la dura verdad. Pero también es el comienzo de la libertad. Irse no siempre significa dar un portazo y levantar la voz. A veces significa sentarse en silencio y darse cuenta de que eres el único que sigue intentándolo. Y entonces simplemente te detienes en silencio, con fuerza. Eliges la paz en lugar de demostrar que tienes razón. Dejas de sangrar solo para mantener vivo algo que ya está muerto. Esa elección no viene del orgullo, viene de saber quién eres y lo que mereces. Y cuando haces eso, cuando eliges no luchar por alguien que ya te ha abandonado, les sorprende, porque contaban con tu miedo para mantenerte enganchado. Nunca esperaban que tu silencio fuera tu adiós. Nunca esperaban que tu paz fuera tu cierre. Así que hoy, si te sientes así, si sientes la necesidad de seguir demostrando tu valor a alguien que ya ha tomado una decisión, no lo hagas. No fuiste creado para suplicar por pertenecer a alguien. Fuiste creado para pertenecer primero a ti mismo. Si esto te ha llegado al corazón, amigo mío, escribe esto en los comentarios ahora mismo. Sé mi valor. Muéstrate al mundo. Muéstrales y quédate conmigo, porque en la siguiente parte profundizaremos aún más en lo que sucede cuando ellos esperan que tú los persigas y tú decides cambiar. Ellos esperaban que los persiguieras.
Tú elegiste cambiar. En el momento en que dejas de perseguir lo que huye, empiezas a convertirte en alguien a quien nadie puede ignorar. Pensaban que te tenían calado. Pensaban que en cuanto te dejaran ir o empezaran a alejarse, saltarías a la acción, que entrarías en pánico, que te convertirías en el bombero emocional, corriendo a salvar algo que ya estaba ardiendo por ambos extremos. Eso es lo que esperaban de tu antiguo yo, el que habría hecho cualquier cosa para arreglarlo. Explícalo, mantén la compostura. Pero esta vez algo cambió. No perseguiste, cambiaste. Ahora, imagina esto. Estás parado en el andén de un tren. Ellos están en el tren, mirándote a través de la ventana, pensando que correrás junto al tren, sin aliento, desesperado, saludando con la mano, esperando que tiren del freno. Pero en lugar de eso, te metes las manos en los bolsillos, respiras hondo y caminas en la otra dirección. No corres tras el tren. Caminas hacia la versión de ti que nunca lo necesitó. Pero seamos realistas. Ese momento no es fácil. Hay una tormenta de emociones que te golpea justo después de que se alejan. Empiezas a preguntarte, ¿debería contactarles? ¿Debería arreglar esto? Quizás solo necesitaban espacio. Quizás, si les demuestro mi cariño, volverán. Y entonces aparece el mayor miedo de todos. ¿Y si me olvidan? Ese miedo es la trampa. Ese miedo es lo que hace que la mayoría de la gente persiga, no por amor, sino por inseguridad, porque nos han enseñado a creer que el silencio es una amenaza, que si no luchamos por alguien, lo perderemos para siempre. Pero esta es la verdad. Si alguien puede marcharse tan fácilmente, nunca será tuyo. Para empezar, déjame desmontar esta mentira. Perseguir a alguien no demuestra tu amor. Oculta tus heridas. No se trata de ellos. Se trata de no querer sentirte abandonado, rechazado, invisible. Pero déjame decirte, amigo mío, que no hay cura en perseguir a alguien que ya está corriendo emocionalmente en la dirección opuesta. Tú elegiste algo diferente. Elegiste la calma en lugar del caos. Elegiste la elevación en lugar de la desesperación. Y ahí es donde todo cambia. Porque mientras ellos esperaban la persecución, esperando el mensaje de «te extraño», el párrafo culpabilizante, la llamada a altas horas de la noche, tú les diste algo más valioso: crecimiento. Verás, no solo los dejaste ir, subiste de nivel en silencio, con ese fuego interior. Solo un hombre que ha pasado por un infierno y se ha negado a quedarse allí, lo entiende. Epicteto dijo: primero di a ti mismo lo que quieres ser, y luego haz lo que tienes que hacer. Eso es lo que hiciste. Te preguntaste, ¿qué tipo de hombre quiero ser? No cómo recuperarlos, sino cómo recuperarme a mí mismo. Y poco a poco, sin anunciarlo al mundo, empezaste a convertirte en ese hombre. Entrenaste más duro, empezaste a dormir mejor, te mostraste tal y como eres, estableciste límites, te centraste en tu objetivo, no ahogaste el dolor, lo transformaste. Mientras tanto, ellos seguían mirando atrás, preguntándose por qué esta vez era diferente, por qué tu silencio no sonaba a esperanza, sino a decisión, por qué tu ausencia no parecía temporal, sino definitiva. Y la verdad es que perdieron el acceso a la versión de ti que habrían perseguido. Esa versión se ha ido, enterrada en las cenizas de quien solía ser y de lo que surge de esas cenizas. Un hombre claro, un hombre de principios, un hombre que no persigue a la gente porque persigue un propósito. Déjame ser sincero contigo. La mayoría de la gente nunca espera que los callados crezcan. Confunden tu silencio con tristeza, tu quietud con estancamiento. Pero tú eres como una montaña. No necesitas moverte rápido, solo necesitas mantenerte erguido, y una vez que se dan cuenta de que no pueden moverte como solían hacerlo, es cuando realmente se dan cuenta del cambio. No respondiste como ellos pensaban que lo harías, y eso es lo que causó el impacto. No intentaste hacerles arrepentirse. Te sentiste orgulloso de ti mismo,
Y ese es el tipo de cambio que nadie olvida. Así que, si sientes esa tormenta dentro de ti, si te sientes tentado a perseguir, a alcanzar algo para demostrar algo, no elijas el cambio. Elige el crecimiento. Elígetete a ti mismo. Y si ese es tu caso ahora mismo, escribe esto en los comentarios. Elijo crecer. Dilo en voz alta. Dilo por ti. Dilo por la versión de ti que casi persiguió, pero que en cambio eligió la paz. Y quédate conmigo, porque a continuación vamos a hablar de lo que pasa cuando dejas de jugar su juego y empiezas a hacer las paces con el final. Pensaban que nunca lo aceptarías. 3. Hiciste las paces con el final mientras ellos jugaban con él. No lo terminaron de forma limpia, pero tú decidiste sanar de todos modos. Eso es poder. ¿Sabes lo que más perturba a la gente después de una ruptura? La zona gris, ese espacio turbio y confuso en el que nada está claro, pero todo sigue ahí. Dicen que se ha acabado, pero no actúan como si fuera así. Se alejan, pero no te dejan marchar por completo. Dicen que solo necesitan tiempo, mientras dejan la puerta entreabierta, lo justo para que se cuele tu esperanza. Y esta es la verdad. La mayoría no lo admite. No querían perderte. Simplemente tampoco querían quedarse contigo. Querían consuelo emocional en sus propios términos. Querían espacio, pero seguían esperando tu apoyo. No querían la relación, pero no estaban preparados para tu ausencia. Eso no es amor, es control emocional disfrazado. Pero tú lo viste mientras ellos estaban ocupados jugando con el final, acercándose lo justo para confundirte, callándose lo suficiente para hacerte preocupar. Decidiste algo que la mayoría de la gente nunca hace. Hiciste las paces, no porque ellos te dieran claridad, sino porque tú la creaste. Paremos un segundo e imaginemos esto. Estás en una librería. Coges una novela que empieza increíble, enganchadora, emotiva, cruda, pero en algún punto del medio las páginas se quedan en blanco, sin conclusión, sin explicación, simplemente se detiene. Podrías quedarte mirando esas páginas vacías esperando que aparezcan las palabras, o podrías cerrar el libro, respirar hondo y marcharte, no porque la historia no tuviera sentido, sino porque tu tiempo sí lo tiene. Eso es exactamente lo que hiciste. Dejaste de esperar un final que tuviera sentido. Dejaste de esperar a que lo concluyeran de forma ordenada, a que te dieran el cierre, la confesión, el lo siento, porque en lo más profundo de tu ser te diste cuenta de que no necesitabas sus palabras para sanar. Necesitas tu decisión. Amigos míos, aquí es donde la mayoría de la gente se queda atascada. Persiguen el cierre como si fuera una meta que hará desaparecer el dolor. Pero eso es mentira, es una trampa, y tú la rompiste. Séneca dijo que sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Eso es lo que pasa cuando idealizas el cierre, cuando crees que si solo dijeran lo correcto, todo el dolor desaparecería. Pero la mayoría de las veces, las palabras nunca llegan, o peor aún, llegan y no arreglan nada. No caíste en esa ilusión. No enviaste un mensaje de texto. ¿Podemos hablar? No les rogaste que se explicaran. No enviaste un último mensaje emotivo con la esperanza de encontrar la paz. Simplemente aceptaste su silencio. Esa fue tu respuesta, su vacilación. Esa fue tu claridad. Y sé que es difícil. Sé lo mucho que querías que fueran sinceros, que te dijeran por qué, que admitieran que la habían fastidiado, pero querer eso, perseguir eso, solo te ata más a la herida, y tú estabas listo para dejarlo ir porque finalmente entendiste algo. El cierre definitivo no viene de ellos, viene de ti, de tu capacidad para soportar el dolor, afrontar la verdad y seguir adelante. Verás, mientras ellos mantenían un pie en tu vida y otro fuera, tú cerraste la puerta, no por rencor, ni con dramatismo, sino con una convicción tranquila, y ellos no se lo esperaban.
Pensaban que te quedarías esperando. Pero no lo hiciste. Diste un paso hacia lo que vendría después. Asimílalo. No te curaste porque ellos te lo pusieran fácil. Te curaste porque decidiste proteger tu paz, aunque eso significara marcharte sin una última conversación. Eso es raro, eso es disciplina, eso es estoicismo en acción. Y ahora eres libre porque dejaste de necesitar a otra persona para que te explicara tu valor. Dejaste de necesitar que validaran tu dolor. Dejaste de darles el poder de decidir cuándo podías seguir adelante. Ahí es cuando todo cambia. Así que, si estás en esa situación ahora mismo, si te están dando migajas, si te mantienen en la incertidumbre, si no están preparados pero siguen queriendo acceder a tu corazón, aléjate de todos modos. No esperes a que se acabe. Hazlo. Y si esa es tu decisión hoy, quiero que lo escribas en los comentarios ahora mismo. Yo elijo la claridad. Dilo, asúmelo, demuéstrales, demuéstrate a ti mismo y al mundo que no necesitas una disculpa para sanar. Solo necesitas el valor para elegir la paz y quedarte conmigo, porque a continuación vamos a profundizar aún más en el momento en el que ellos se quedan en silencio y tú respondes no con desesperación, sino con quietud. Y ahí es cuando el silencio habla más alto que nada. Podrías haber dicho 4, aceptaste el silencio y respondiste con quietud. El silencio no está vacío. Está lleno de la verdad que has estado evitando. Hay un silencio que corta más profundo que las palabras. ¿Sabes a cuál me refiero? No se anuncia con discusiones ni portazos. Simplemente llega lentamente, en silencio, como la niebla que se extiende sobre un campo. Sin explicación, sin claridad, solo distancia. Y mientras ellos pensaban que el silencio te dejaría persiguiendo, llorando, aferrándote, tú hiciste lo contrario. Respondiste a su silencio con quietud. Y eso, amigos míos, es lo que ellos no vieron venir. Imagina esto. Estás de pie en medio de un lago al amanecer. Todo está en calma, ni una onda, ni una brisa, ni un sonido, y entonces, de la nada, alguien lanza una piedra y perturba la paz. Así es como se sentía su silencio al principio. Confuso, discordante, creaba olas. Pero en lugar de lanzarte al agua tras la piedra, en lugar de chapotear tratando de entenderlo, te quedaste quieto. Observaste, respiraste, y al final, el agua se calmó de nuevo. ¿Y tú? La mayoría de la gente entra en pánico. En silencio, lo llenan de ruido. Envían mensajes de texto, le dan vueltas a las cosas, se sumergen en un torbellino de ¿qué pasaría si? Y, tal vez, si digo esto, una última cosa. Pero tú no. Te quedaste quieto, no porque no te importara, sino porque te importabas lo suficiente como para no perturbar más tu paz. Querían crear incertidumbre, lo quisieran o no. Querían que te preguntaras, querían que te quedaras ahí sentado en esa sala de espera emocional, mirando tu teléfono, pensando. Quizás hoy se pongan en contacto, pero no esperaste en el limbo. Te sentaste en tu propia mente y dijiste, si ellos pueden callarse, yo puedo profundizar más. Esa es la diferencia entre reaccionar y responder. La mayoría de la gente reacciona al silencio con miedo, pero tú respondiste con calma, disciplina e intención. Y ese silencio, tu silencio, empezó a decir cosas más fuertes que cualquier mensaje. No enviaste el mensaje de «te echo de menos». No publicaste una historia solo para llamar su atención. No suplicaste por su presencia. Simplemente dejaste que el silencio hablara por ti. Y lo que dijo fue poderoso. No persigo la confusión. No necesito ruido para sentirme completo. No me encogí en tu ausencia. Me expandí. Epictetus dijo una vez, no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas ante ello lo que importa. ¿Y tu reacción? Fue tranquila, fue clara, fue controlada. No dejaste que el silencio te sacudiera, dejaste que te agudizara. Pero no finjamos que fue fácil. No nos mintamos.
El silencio desencadena todos los miedos que tenemos guardados en lo más profundo de nuestro ser. ¿No soy suficiente? ¿Hice algo mal? ¿Han terminado conmigo? Y por eso la mayoría de la gente rompe el silencio primero. No porque tengan algo que decir, sino porque no pueden soportar la incertidumbre. Necesitan algo, cualquier cosa, para llenar el vacío. Pero tú te enfrentas a ese vacío de frente. Te diste cuenta de que el silencio no era un castigo, era un mensaje. Y en el momento en que dejaste de temerlo, empezaste a aprender de él. Porque la quietud no significa que seas débil, significa que eres lo suficientemente fuerte como para soportar tus emociones sin dejar que te controlen. Aquí está la parte que no esperaban. No solo igualaste su energía, dominaste la tuya, no te retiraste, volviste a entrar. Te volviste inquebrantable porque finalmente entendiste que no todo silencio necesita ser roto. Algunos silencios son límites, los tuyos. Pensaron que ibas a dar un paso adelante. Pensaron que el silencio te llevaría a perseguirles. Pero te mantuviste en silencio. Te mantuviste con los pies en la tierra. Y ahora son ellos los que se preguntan. Ahora son ellos los que comprueban. Ahora son ellos los que sienten la ausencia. No porque hicieras ruido, sino porque no lo hiciste. Ese es el poder de la quietud. No suplica respuestas, se convierte en la respuesta. Así que si estás atravesando esa tormenta silenciosa en este momento, si se han vuelto fríos, distantes, indescifrables, no entres en pánico, no persigas, no intentes arreglar un silencio que tú no creaste. Respira. Mantén tu centro. Confía en que la quietud no es tu defecto, es tu disciplina. Y si esto te ha llegado, si te ha recordado que tu paz es más importante que su confusión, escribe esto en los comentarios ahora mismo. Yo elijo la quietud. Dilo en voz alta. Dilo por esa parte de ti que solía romper cualquier silencio por miedo. Demuéstrales. Demuéstrate a ti mismo. Demuestra al mundo que te rodea que la calma no es debilidad, es tu ventaja. Y quédate conmigo, porque a continuación vamos a entrar en el momento en el que la fantasía finalmente se desvanece y dejas de aferrarte a la versión de ellos que solo existía en tu memoria. ¿Qué viene después? Se trata de dejar ir a quienes creías que eran y recuperar quién eres realmente. 5. Dejas ir la fantasía a la que ellos aún se aferraban. A veces no echamos de menos a la persona, echamos de menos la ilusión de quién creíamos que era. Seamos sinceros, amigos. Después de que alguien te deja, lo que realmente te mantiene enganchado no es su silencio, sino la historia que te cuentas a ti mismo. No solo extrañas las charlas nocturnas o la forma en que te miraban cuando las cosas iban bien. Extrañas el sueño, la fantasía, la versión de ellos que construiste en tu mente. Y aquí está lo bueno. A menudo ellos también extrañan esa fantasía, no a ti, sino el papel que jugabas en la imagen ideal que tenían de sí mismos. Es increíble cómo dos personas pueden estar en la misma relación, pero una vive en la realidad y la otra vive en un momento destacado, real. Tú recuerdas los momentos en los que te hicieron sentir visto, querido, importante. Ellos recuerdan la forma en que los hiciste sentir adorados. Te dejaron ir porque no querían comprometerse con tu yo real, complicado y en evolución. Pero siguen aferrados a la fantasía de que eran los únicos para los que nunca crecerías, que siempre estarías en su órbita, disponible, idealizándolos, esperando. Pero entonces tú los dejas ir, no solo a ellos, sino a esa versión de ellos, la que solo existía en los mejores momentos, en los recuerdos filtrados, en el tráiler de la película de tu mente. Y ahí es donde comienza la verdadera curación. Déjame pintarte un cuadro. Imagina que llevas contigo un retrato de alguien, algo hermoso, pintado con tus colores favoritos, con una iluminación perfecta y sin defectos. Lo miras todos los días. Te reconforta,
pero un día te das cuenta de que la persona que tienes delante nunca fue así. Era tu mano la que sostenía el pincel todo el tiempo. Esa obra maestra no era ella, era tu esperanza con su rostro. Y cuando te das cuenta de la verdad, duele. Porque no solo lloramos por la persona, lloramos por el potencial. Podría haber sido. Quizás algún día lloremos el sueño y dejemos ir eso. Eso es lo que rompe a la mayoría de las personas. Eso es lo que las hace retroceder. No porque quieran a la persona, sino porque no pueden aceptar la muerte de la fantasía. Pero tú sí lo hiciste. Lo enfrentaste de frente. Dijiste, ¿esta versión de ellos a la que me aferro no es real? Nunca lo fue, y ese nivel de honestidad contigo mismo es poco común. Es poderoso. Marco Aurelio dijo que debes entender que lo único que puedes controlar es tu propia mente. Dejaste de controlar la narrativa. Dejaste de reescribir escenas que no merecían una secuela. Dejaste de reproducir los grandes éxitos mientras ignorabas las señales de alarma que te alertaban como sirenas. Porque la verdad es que la fantasía es cómoda, cálida, segura, pero también es una trampa. Te mantiene atado a alguien que ya no existe. Quizás nunca existió. Te mantiene repitiendo la historia en lugar de escribir un nuevo capítulo. Y ellos no esperaban que abandonaras la fantasía. Todavía la llevan como un manto, aunque fueran ellos quienes rompieron la conexión. Todavía piensan que los recordarás como querían que los vieras, pero ahora ya no es así. Los ves con claridad, y la claridad es libertad. Dejaste de mirar su página, no porque no te importara, sino porque dejaste de buscar señales que coincidieran con la historia. Dejaste de descifrar su silencio. Dejaste de intentar sacar significado de acciones sin sentido. Dejaste de aferrarte a la ilusión de que eran la persona adecuada solo porque el comienzo fue bueno. Y cuando lo hiciste, entraste en algo más fuerte que el amor. Entraste en la verdad. No lo dejaste ir porque dejaste de amar. Lo dejaste ir porque empezaste a aceptar. Y ahí es donde reside la paz. Así que, si has estado anclado en el recuerdo de alguien que no se corresponde con su versión actual, es hora de dejar ir no solo a la persona, sino también el pedestal, la historia, el sueño. Porque no puedes levantarte mientras arrastras un peso muerto, especialmente cuando ese peso ni siquiera es real. Si esto te ha impactado, si finalmente has decidido dejar ir la ilusión, no solo a la persona, escribe esto en los comentarios. Ahora mismo libero la fantasía. Dilo por ti. Dilo por esa parte de ti que está cansada de aferrarse a algo que nunca fue construido para durar. Y quédate conmigo. Porque a continuación profundizaremos en el poder de desaparecer. No por atención, no por venganza, sino por tu propia resurrección. Cuando dejas de dejar la puerta abierta y simplemente te vas sin hacer ruido, es cuando comienza el verdadero cambio. 6. No cerraste la puerta con fuerza, simplemente no la dejaste abierta. El poder no siempre ruge. A veces es la decisión silenciosa de marcharse y no mirar atrás. Pensaban que dejarías la puerta entreabierta, que desaparecerías, pero no del todo, que tal vez, solo tal vez, seguirías viendo sus historias, seguirías dando me gusta a sus publicaciones, seguirías echándoles un vistazo con una esperanza casual. Estás bien. Esperaban que los abandonaras con drama, tal vez incluso que les lanzaras alguna indirecta, que dijeras algo críptico para despertar su curiosidad. Pero lo que no esperaban era el sonido de la nada. Sin dramas, sin culpas, sin últimas palabras. No cerraste la puerta con ruido, simplemente nunca la dejaste abierta. Y ese silencio los sacudió. Imagina un pasillo lleno de puertas, una tras otra. La gente se va, pero la mayoría de las puertas se dejan entreabiertas, por si acaso, con el espacio justo para volver, echar un vistazo o dejar un rastro emocional. Ahora imagina tu puerta cerrada, limpia, tranquila, sin ira, sin desorden, solo quietud.
Ese es el tipo de cierre que la mayoría de la gente no sabe manejar, porque vivimos en un mundo en el que las personas se alimentan de reacciones. Esperan que te acerques, que arremetas, que dejes un rastro de ¿qué pasaría si? Y tal vez yo todavía me importe, pero tú no. No lo hiciste para aparentar. No lo hiciste para demostrar nada. Lo hiciste por una razón: tu paz. Hubiera sido tan fácil dejar un ojo abierto, dejar la puerta entreabierta, solo un poco por nostalgia, por miedo, por si acaso vuelven. Pero no lo hiciste. Elegiste la finalidad no por odio, ni por ego, sino porque ya habías dejado de sangrar. Porque quizá esto es lo que la mayoría de la gente no quiere admitir. No tememos perder a la persona, tememos perder el acceso. Nos da miedo dejar escapar la posibilidad, la opción, la comodidad de saber que alguien todavía piensa en nosotros. Por eso la gente deja el espacio justo para volver a colarse cuando la soledad se apodera de ellos. Pero tú viste, a través de ese juego, entendiste que dejar la puerta abierta es lo mismo que dejar tu corazón sin cerrar con llave, y que cualquiera puede volver a entrar, no porque se lo merezca, sino porque te olvidaste de asegurar la entrada. Y un hombre que valora su paz cierra la puerta detrás de sí. Séneca dijo una vez: el valiente es libre. Y no te equivoques, se necesita valentía para marcharse sin dejar rastro. Se necesita valor para elegir la quietud en lugar de la atención. Pero lo hiciste en silencio, con calma, y ese silencio fue más fuerte que cualquier adiós. No finjamos que fue fácil. Hubo noches en las que quisiste romper el silencio, momentos en los que tus dedos se cernían sobre la pantalla, tentados a escribir algo, pero entonces recordabas que no te marchaste por ellos. Te fuiste por ti, y aunque ellos esperaban fuegos artificiales, les diste niebla mientras esperaban una escena dramática. Les diste paz. Eso los inquietó, porque la gente no sabe qué hacer cuando tú no actúas, cuando no reaccionas, cuando no les das el combustible emocional con el que contaban. Ahí es cuando empieza el verdadero silencio, no el tuyo, el de ellos. El silencio de preguntarse por qué no das señales de vida, por qué no les das espacio para su incertidumbre, por qué no estás jugando al juego de la espera en el que ellos asumían que siempre estarías. Y de repente, tu quietud se convierte en su EO. No has dado un portazo, no has quemado los puentes, no has lanzado acusaciones. Simplemente dejaste de estar disponible. Y esa energía tranquila, respetuosa e inquebrantable lo dice todo. Así que si ahora estás en ese lugar, luchando contra el impulso de reabrir esa puerta, de dejar un poco de espacio para ver cómo están, o esperar una señal, no elijas el silencio, elige la paz, elige el cierre sin caos, porque cuando no dejas la puerta abierta, ocurre algo poderoso. Abres una nueva para ti, y si esa es la decisión que has tomado, quiero que lo escribas en los comentarios ahora mismo. Cierro la puerta no por orgullo, ni por rencor, sino por respeto a tu corazón, a tu crecimiento, a tu futuro. Quédate conmigo, porque ahora vamos a entrar en la parte que ellos realmente no esperaban. Cuando el hombre que conocían se convierte en alguien, nunca pensaron que serías el tipo de hombre que no se marcharía sin más. Has subido 7 niveles. Te has convertido en la persona que nunca pensaron que serías. Te perdieron pensando que seguirías perdido, pero has vuelto como alguien a quien ya no pueden alcanzar. Seamos realistas, amigos. Cuando te dejaron ir, no esperaban una transformación, esperaban un colapso. Pensaban que te quedarías encerrado en tu habitación, repitiendo cada conversación, revisando fotos antiguas, mirando sus redes sociales como si fuera un ritual. Pensaban que te derrumbarías, tal vez en silencio, tal vez en voz alta, pero sin dejar de orbitar emocionalmente a su alrededor. Nunca imaginaron que te volverías inalcanzable.
Conocían la versión de ti que estaba emocionalmente disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, la versión que lo habría dejado todo solo para arreglar lo que no te correspondía arreglar. Conocían al hombre que amaba con intensidad, que daba mucho y perdonaba rápido. Conocían la versión de ti que todavía creía que el esfuerzo por sí solo podía salvar algo construido sobre la confusión. Pero no sabían lo que pasaría cuando esa versión de ti muriera. No evolucionaste para vengarte. No subiste de nivel para darles envidia. Cambiaste porque tu alma lo exigía, porque el dolor te empujó hacia un propósito, porque el desamor te abrió en canal y en lugar de derrumbarte, te reconstruiste. Imagínate esto. Hay una semilla enterrada bajo la tierra. Está oscura, hace frío y todo lo que hay encima parece inalcanzable. Desde fuera parece muerta, olvidada, pero por dentro está pasando algo poderoso. Esa semilla está cambiando, empujando, creciendo y entonces, un día, sin previo aviso, rompe la superficie. Ese eres tú. Pensaban que estabas enterrado, pero en realidad te estaban plantando. Y cuando resurgiste, no eras quien solías ser. Fuiste al gimnasio no para publicar fotos provocativas o llamar la atención, sino porque la disciplina te tranquilizaba. Empezaste a leer libros, no para parecer profundo, sino porque estabas cansado de las relaciones superficiales. Empezaste a perseguir un propósito, no a personas. Y en ese silencio, en esa soledad, pasó algo peligroso. Empezaste a gustarte a ti mismo. Y aquí viene el giro inesperado. Empezaron a darse cuenta, quizá no con palabras, quizá no en voz alta, pero la energía cambió. Podían sentirlo. Esa energía desesperada que solías transmitir había desaparecido. Ese apego ansioso había sido sustituido por una confianza tranquila. Ese hombre callado que antes les esperaba, ahora caminaba con la cabeza alta, sin mirarlas, sino mirando su camino. Y ahí es cuando aparece el arrepentimiento, porque ahora no ven al hombre que los amaba, ven al hombre al que perdieron. Y ese hombre es único. Pero no idealicemos las cosas. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Hubo noches en las que lo cuestionaste todo, días en los que te pareció más fácil volver atrás, momentos en los que tus viejos hábitos intentaron resurgir, mirando su perfil, preguntándote si estarían pensando en ti. Pero en lugar de rendirte, te propusiste algo. Te presentaste por ti mismo cuando nadie más te aplaudía. Elegiste la rutina en lugar del caos, el propósito en lugar del dolor, la tranquilidad en lugar del drama. No necesitabas aplausos, solo necesitabas alinearte. Marco Aurelio dijo, no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre, sé uno. Y eso es exactamente lo que hiciste. Dejaste de buscar la validación externa y empezaste a honrar tu verdad interna. Te convertiste en el hombre que no necesita demostrar que es valioso. Lo sabe, lo vive y ahora no pueden alcanzarte. No porque los bloquees, sino porque ya no estás en esa frecuencia emocional. Ya no vibras en la confusión. Vibras en claridad, en paz, en poder. Te convertiste en la versión de ti mismo que solo el dolor podía mostrarte. Y mientras ellos siguen aferrados a la fantasía de quién eras, tú caminas plenamente en quién eres ahora. Eso asusta a la gente, no porque les hayas hecho daño, sino porque te has curado sin ellos. Así que, si has dado el paso hacia esa versión de ti mismo o estás en el camino ahora mismo, déjalo en los comentarios. Me convertí en el hombre. Dilo por el niño que solías ser. Dilo por el hombre en el que te estás convirtiendo. Dilo para demostrárselos. Muéstrate a ti mismo y muéstrate al mundo. No solo sobreviviste a perderlos, te encontraste a ti mismo a través de ello y quédate conmigo, porque lo que viene a continuación es la raíz de todo, la verdadera razón por la que te marchaste, la verdadera razón por la que dejaste ir, no por ego, sino por algo más profundo,
algo que ellos nunca esperaron: el amor propio. 8. Dejaste ir porque te querías más, mucho más. Quererlos era difícil, pero quererte lo suficiente como para dejarlos ir es lo que te hizo imparable. No endulcemos las cosas. Dejar ir no fue fácil. No fue una escena de autoayuda con música tranquila de fondo. Fue complicado, dolió, te destrozó como una tormenta que no viste venir. Pero esta es la verdad, amigos míos. No dejaste ir porque dejaste de preocuparte. Dejaste ir porque finalmente empezaste a preocuparte por ti mismo. Pensaban que siempre estarías ahí, esperando en silencio, emocionalmente disponible, preocupándote por ellos, manteniendo el espacio, quedándote estancado, porque eso es lo que la gente asume cuando confunde tu amabilidad con debilidad. No esperaban que llegara el día en que te mirarías al espejo y te susurrarías a ti mismo: esto me está costando demasiado. Y ese es el momento en que todo cambia, porque a veces alejarse no es un acto de ego, es un acto de amor. No por ellos, sino por ti. Imagina que te aferras a una cuerda que te quema las manos cada segundo que la agarras con más fuerza. Pierdes un poco más de piel, un poco más de fuerza, un poco más de ti mismo. Pero te dices a ti mismo: quizás si aguanto un poco más, volverán. Quizás se darán cuenta de que valía la pena. Pero en el fondo, una voz comienza a alzarse, una voz que no grita, pero que sabe, y dice: déjalo ir, no porque te estés rindiendo, sino porque ya has terminado, has dado más de lo que has recibido. Eso es lo que nunca esperaban, que tu amor por ti mismo finalmente superara tu miedo a perderlos. La mentira que todos nos han vendido es esta: que aferrarse significa lealtad y soltar significa fracaso. Pero nadie te dice que aferrarte a la persona equivocada puede arruinar tu paz, tu propósito, tu poder. Y ese es el tipo de amor más caro. Cuando eres el único que paga el precio, empiezas a sentirlo: la pesadez, las dudas constantes, las batallas silenciosas en tu propia mente, sonriendo por fuera pero agotado por dentro, esperando que ellos elijan. Apareces, creces, cambias, ves lo que tenían. Pero toda la esperanza del mundo no puede arreglar lo que no está destinado a permanecer. Y entonces, un día, no gritaste, no escribiste una carta de despedida, no hiciste un gran anuncio. Simplemente dejaste de aparecer por alguien que dejó de aparecer por ti. Elegiste tu cordura por encima de la historia, tu paz por encima de su presencia, tu curación por encima de su control. Epicteto dijo: primero di a ti mismo lo que quieres ser, y luego haz lo que tienes que hacer. Y lo que elegiste ser era libre, libre de salas de espera emocionales, libre de expectativas silenciosas, libre de aferrarte a alguien que solo te amaba a medias. Y aquí está lo más alucinante. Al principio ni siquiera notaron el cambio, porque dejar ir cuando se hace bien no hace ruido. Es silencioso, interno, sagrado. Pero al final lo sintieron, no en tu ausencia, sino en tu evolución, porque la versión de ti que se habría quedado suplicando se puso en contacto con ellos. Esa versión ya no existe, y no pueden acceder al hombre que superó la necesidad de su aprobación. No te marchaste para hacerles daño, no te fuiste para demostrar nada. Te fuiste porque tu alma estaba cansada de cargar con algo que ya no encajaba en tu futuro, tu construcción. Y ahora no miras atrás, no porque los odies, sino porque por fin te quieres a ti mismo. Ese tipo de amor que es raro, peligroso, divino. Si esto te ha llegado, como este vídeo, suscríbete para ver más y compártelo con alguien que necesite escucharlo.